Después de haber hecho estos ejercicios, no se olviden, por favor, cada 5 minutos que se acabe la clase, levántense, tomen agua, estírense, estiren las piernas. Si no, después vas a estar peor que yo, viejitos. Por favor, es importante, más allá de cualquier cosa. Si no han tomado agua, vayan, cojan agua, tomen. Si no, la mente solo funciona, ustedes saben, por medio de conexiones eléctricas y químicas. ¿Qué va a pasar si no hay agua en el cerebro? Se les chamusca y entonces, por favor, tomen agua. Vamos entonces a continuar. ¿Qué hemos estado revisando? Hemos visto principalmente esta existencia de la filosofía latinoamericana. Hemos hablado un poco ya de Enrique Dussel en otras ocasiones. Nos hemos centrado en Salazar Bondi, algunos de los temas que hemos visto, sobre todo esta perspectiva de la dependencia en América Latina, trastoca a cada uno de estos pensadores. ¿Qué es dependencia? No se olviden, dependencia es, en América Latina, el depender de los criterios y de las perspectivas externas y sobre todo el querer eliminar todo nuestro pasado y comenzar desde cero. Hay que centrarnos en nuestra realidad. Porque yo les decía esto también en la anterior clase y porque les decía esto tiene que ver con filosofía. Porque el ámbito del conocimiento, del lenguaje, de la literatura, de mirar el mundo desde diferentes puntos de vista, es propio de nuestros pueblos y hemos querido nosotros eliminar a esto mágico, a este criterio amplio del conocimiento. Nos quedábamos revisando la perspectiva de Osvaldo Guayasamín, el salir a la luz. Yo les decía, este es un criterio muy platónico, es decir, buscar el conocimiento. Elementos que debemos tomar en cuenta, conceptos. Aquí sí, no olvidarse estos conceptos. Ya los hemos revisado, pero es importante que los tengan. Colonialidad, la situación de sometimiento desde Europa, pero con cuestiones conceptuales, de modelos económicos, políticos, hacia los países que son tercermundistas o también llamados periferia. Ya vamos a ver por qué razón son la periferia y vamos a ir cerrando esta perspectiva. No se olviden, tomen nota, tomen en cuenta los elementos que estoy poniendo aquí, estos conceptos de la filosofía latinoamericana, o mejor dicho, de una filosofía de la liberación, para liberar a los pueblos. ¿Qué otro concepto puntualizábamos? Más allá de la decolonialidad, que es este criterio, dominador-dominado, nosotros nos hicimos como el punto más relevante, nos centramos en la emancipación, para lo cual puntualizábamos el espíritu crítico como el más relevante. El espíritu crítico como el más relevante de todos los elementos, así lo plantea Leopoldo Sea. Seleccionar lo importante, sin eliminar nada de nuestros pueblos, asumir que somos toda esta cosmovisión de los pueblos andinos como la cosmovisión de los europeos, como la cosmovisión de toda América en general, en una conjugación que debe emancipar. Un tema que voy a plantear el día de hoy que cierra esta consideración, la educación liberadora. Miren, son imágenes que ustedes tal vez deben recordar, las hemos visto y deben tener en cuenta algo de estos elementos de la filosofía latinoamericana, algunas cositas. Pero sobre todo vamos a centrarnos en esta perspectiva, la educación liberadora. Otro ámbito de la filosofía, como es búsqueda de conocimiento, también es el educar para liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Principalmente del criterio que nos hace de esta manera, todos iguales, horizontal, homogenizador, que cree que todos somos por iguales. Debemos tratar de romper esta perspectiva. Esto no es educación, no es traer tal vez el profesor y nos impone su criterio y nos dice así es la realidad y nada más existe, sino es la posibilidad del diálogo. No olvidarse esto, porque el diálogo permea toda la perspectiva del pensamiento latinoamericano. Sin diálogo, sin interacción entre los criterios de nuestros pueblos, de la realidad que vivimos, que interactuamos,
no podemos nosotros pensar realmente en una filosofía latinoamericana. En general, en una filosofía en cualquier ámbito. Acuérdense, ¿qué decían los filósofos latinoamericanos? Hay que hacer filosofía sin más, sin ningún criterio de europeo, de latinoamericano, filosofía sin más. Es decir, y que nuestro pensamiento sea un pensamiento crítico. ¿Cuál era la pregunta? No se olviden, existía aquí una pregunta que estaba detrás. ¿Existe filosofía latinoamericana? Es nuestra pregunta. Seguirá siendo un cuestionamiento. No se olviden esta pregunta, por favor. ¿Existe filosofía latinoamericana? Si existe esta filosofía, en general, en América Latina, debe ser filosofía sin más, que libere a nuestro pensamiento, que nos saque del criterio de que somos subdesarrollados, simplemente que debemos atender al criterio del centro, puntualizar realmente que somos y lo que vamos construyendo todo el tiempo. ¿Sí? Vamos a mirar un texto que me ayude Camilo a leer, si es tan amable, de Salazar Bondi, otro pensador relevante, que habla sobre la filosofía, si es posible o no esta filosofía. Vamos, Camilo. Parece que es posible filosofar en la periferia de naciones Despacito, subdesarrolladas. a ver, un ratito, perdón, Camilo. Despacito, leyendo despacio y leyendo lo que dice. Periferia, vamos, de nuevo. Parece que es posible filosofar en la periferia en naciones subdesarrolladas y dependientes, en culturas dominadas y coloniales, en una formación social periférica desde las clases explotadas, solo si no se imita el discurso de la filosofía del centro, si se descubre otro discurso. Hasta ahí, hasta ahí. Miren lo que está diciendo directamente este pensador. Es posible hablar o es posible filosofar en la periferia solo si no se utiliza el mismo discurso del centro. Ya vamos a ver qué es centro y periferia de una forma rápida. Solo de esta forma es posible filosofar. Dicho discurso, para ser otro radicalmente, debe tener otro punto de partida. Claramente está diciendo, ¿es posible la filosofía en América Latina? Sí es posible, siempre y cuando partamos de otro punto. ¿De qué punto? De nuestra historia, de nuestra realidad, de nuestra situación geográfica, política y social. Debe llegar a distintas conclusiones y métodos diversos que han sido históricamente dependientes y periféricos, es decir, un pensamiento filosófico que sea la base para la praxis de la liberación, que sea realidad, que no sea mero discurso. Es crucial aclarar que dicha filosofía no se puede entender como la voz de los sin voz, sino más bien debe ser la palabra misma de quienes han sido silenciados e invisibilizados. ¿Qué es el centro y qué es la periferia? Miren este gráfico. Obviamente ya no tenemos la Unión Soviética, pero ¿qué es el centro? Estados Unidos, Japón, Europa, que plantean criterios políticos, económicos, sociales para la periferia y que nosotros creemos que debemos eliminar lo propio latinoamericano y parecernos a los del centro. Entonces eliminamos lo indígena, eliminamos los criterios autóctonos, eliminamos nuestra música. Dense cuenta que la música en el Ecuador y en América Latina ni siquiera era considerada como tal la que provenía de los autóctonos. Eliminamos todo nuestro lenguaje, eliminamos la conjunción de los ser mestizo y tratamos de parecernos a los de la periferia, perdón, a los del centro. La periferia trata de hacer eso. Ese es el problema que ha identificado la filosofía latinoamericana. Ese es el punto, el cual nosotros queremos partir de cero y parecernos a los demás. No digo que no les guste la música que escuchan, ni que no vean lo que observan, ni que no se parezcan a algo de esto. Es conjugar esos elementos del centro con lo autóctono, con lo propio nuestro y sacar algo nuevo, sacar algo propio nuestro, algo que nos identifique como individuos, como ecuatorianos, como latinoamericanos.
No es eliminar sin más. No es bajo algunos criterios que han dicho, bueno, volvamos a hacer todo lo que hacían los indígenas o los incas. No es ese el criterio. Es tomar eso bueno que se tenía y trasladarlo. ¿Cuál es uno de esos ámbitos que se ha instaurado por lo menos como criterio en la Constitución del Ecuador? El criterio del summa causa, la relación de la armonía con la naturaleza. Eso que tenía de bueno la perspectiva incaica, la perspectiva autóctona, retomar. No simplemente retomar por retomar, sino con un criterio. Y tomar lo bueno que tiene Europa, tomar lo bueno de la filosofía griega, tomar lo bueno, el ámbito, tal vez no ser del todo ecléctico, es decir, tomar por tomar y hacer un conjunto, sino con un sentido, que somos todo eso. Los latinoamericanos somos lo europeo, somos lo americano, somos lo mestizo, somos lo afro, somos lo indígena. Somos una conjugación de elementos amplios que pueden dar un criterio nuevo si parten desde otro punto. Preguntas, dudas, inquietudes, críticas. ¿Está claro? No se olviden, el centro fundamental es: ¿existe filosofía latinoamericana? Desde estos ámbitos podemos decir que sí existe filosofía en América Latina, siempre y cuando partamos de las necesidades propias. Si no, vamos a hacer una copia europea o una copia estadounidense. ¿Hecho? ¿Dudas, preguntas, más inquietudes? ¿Algo que criticar? Bien, con eso cerramos las nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana y vamos a centrarnos ya en un análisis que posteriormente será la liberación y el summa causa en América Latina, pero debemos puntualizar realmente cuáles son los elementos propios de la filosofía. Por lo cual vamos a tomarnos este tiempo que nos queda para identificar lo siguiente, que tiene que ver con el siguiente tema. Ayúdeme a ver, Daniela, siguiente tema. Título del siguiente tema, para tener en cuenta. Mientras yo escribo esta pregunta. ¿Alguien el tema? No se olviden, ya les voy a pedir entonces, por favor, suba como trabajo los temas. Jóvenes, la idea de tener los temas es saber en dónde estamos y desde dónde partimos. ¿Alguien el tema? ¿Cuál es el tema que está después de nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana? Ideas de otras disciplinas, contraste en la filosofía. Ya, gracias Daniela. Ideas de otras disciplinas, contraste con la filosofía. Vamos a revisar estos dos elementos, ciencia y filosofía. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y filosofía? ¿Cuál será la diferencia entre ciencia y filosofía? Señor Mazacón, ¿cuál es la diferencia entre ciencia y filosofía? Que la ciencia es exacta. La ciencia es exacta. ¿A qué se refiere con exacta? O sea, es precisa y que la filosofía se basa como en especulaciones. Especulaciones, ya, a ver, vamos a ver. Pongamos un ejemplo. Todo humano es mortal. Esto es verdadero. Sócrates es humano. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Esto es filosofía, es lógica. Yo no estoy especulando, estoy deduciendo. Que yo sepa, la filosofía en este ámbito, por ejemplo, solo en este ejemplo no es una especulación.
Es una deducción. Lógica. La lógica es parte de la filosofía. La ciencia es más exacta, bueno, pero Pitágoras era matemático y era filósofo. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y filosofía? La exactitud no es del todo un ámbito que podamos nosotros plantear como la diferencia entre ciencia y filosofía. ¿Cuál será la diferencia entre ciencia y filosofía? ¿Alguien más? ¿Ideas? La filosofía se basa en principios y discusiones, mientras que la ciencia se basa en sí en experimentaciones y hipótesis. Bueno, la ciencia tiene experimentación, sí, muy bien. La filosofía, como dijo, se basa en principios. ¿A qué se refiere, David? O sea, como que principios, am, no sé cómo explicarle. Ámbito de la ciencia, el principio del Big Bang. El principio del universo de todo. Es una teoría, ¿no es cierto? Y es una explicación del mundo. ¿Qué se diferencia con esto? El principio, bueno, a ver, veamos otro principio que, bueno, esto es más de una teoría. En cuanto a la gravedad, los objetos están afectados directamente por la gravedad. Eso es un principio, o el principio de la termodinámica. Hay tres principios en la termodinámica. En cuanto a la energía termodinámica, son principios de la física. Por eso le pregunto a David, ¿a qué se refiere con principios? El principio de conservación de la energía es un principio de la física. Por eso le pregunto, ¿a qué se refiere? No digo que esté mal, pero tal vez falta ahí un poco de dilucidar un poco más. A ver qué nos dice señor Pérez, lea lo que ha puesto. Le escucho. Comparta para todos, si no solo yo veo el chat. Dylan. Hable. Cuénteme, ¿qué dice? Ah, bueno, ya están. Sobre la esencia y las propiedades, la causa, los efectos y la ciencia es sobre la metodología. Bueno, algo que sí hay que puntualizar. La ciencia tiene un método propio, el método científico. La filosofía utiliza algunos métodos, por ejemplo, el método de Sócrates, la mayéutica, la dialéctica. Podemos decir que eso. Vamos a puntualizar cuál es la diferencia y por qué es importante tener en cuenta esto. Porque principalmente y sobre todo en América Latina, no tanto con la ciencia, pero por ejemplo con la literatura. La filosofía se ha entremezclado con la literatura, se ha mezclado con el arte, se ha mezclado. Debemos diferenciar. No quiere decir que no haya expresiones filosóficas, porque si recordamos, la filosofía es de donde nacen todas las ciencias y la filosofía es del primer ámbito de estudio de la naturaleza. Pero en la actualidad vamos diferenciando qué es literatura, qué es filosofía, qué es ciencia, qué es matemática, qué sé yo, qué es cada uno de estos ámbitos. Si nosotros puntualizáramos, por ejemplo, la filosofía estudia lo más universal del ser humano. Lo más universal. ¿Cuál es la semejanza entre filosofía y ciencia? Que las dos quieren explicar el mundo, quieren explicar la realidad, quieren explicar lo que existe, cómo se conoce, cómo se entiende, ¿sí? Las dos en cada uno de sus ámbitos, pero la filosofía es universal. Ejemplo, Aristóteles dice, todos los seres humanos son sociales, pero no quiere decir que sea para Keila, que sea para Camilo, que sea para David, que sea para Alison, sino que es para todos, todos y cada uno. Es decir, trata de buscar lo más universal, lo más general de todo. ¿Qué hace en cambio la ciencia? La ciencia, en cambio, trata de buscar lo más concreto, se especializa
Y tiene estas características que le diferencian. Primeramente, es lo que ya dijo, o ya dijeron los compañeros, es empírica. Se basa en la experimentación, por eso es empírica. Las ciencias se centran en un aspecto concreto de la realidad. Van a estudiar la cuarta pata de una araña, qué sé yo. Algo muy, muy, muy concreto. La filosofía no le interesa eso, le interesa lo más general. Y es empírica porque trabaja con, ¿cómo decirlo?, con material concreto, con hechos concretos. La filosofía a veces trabaja con el ser. ¿Dónde está el ser? ¿Dónde lo veo? ¿Con qué lo experimento? Aunque algunos filósofos dicen que hay que evitar la metafísica, ese estudio, pero bueno. También es temáticamente reducida. La filosofía estudia la física, estudia la ética, la política, el pensamiento, el comportamiento, la organización. La ciencia, solo la ciencia social se encarga de una parte. Solo la física se encarga de una parte. Y dentro de la física, la utilización de la termodinámica, la utilización de la mecánica cuántica, es decir, se va cada vez más especializando, tiene una temática reducida. Utiliza un método propio. Y el método principalmente, que es el método científico, hablamos directamente de investigación. Diferencia también, por ejemplo, yo para hacer un análisis de la gravedad, por ejemplo, yo ya no me voy a remitir a Isaac Newton. ¿Por qué razón? Porque ya fue superado. Ya no es algo que realmente sea considerable. Tal vez en mi estudio de física, cuando yo estudie en la universidad, tendré que revisar a cada uno de estos pensadores, pero en la práctica yo ya no voy a utilizar, porque los ámbitos de la mecánica cuántica son los que se trabajan en la actualidad. Ya ni siquiera se trabaja mucho las perspectivas de Einstein. Entonces, cada uno de esos ámbitos de mi trabajo serán muy específicos y no me puedo remontar a tanto tiempo antes. Lamentablemente en la filosofía, el filósofo sí va a tener que trabajar con un texto de hace 300 años antes de Cristo y va a tener que volver a Aristóteles. Es una de las facilidades y una de las desventajas también. Pero la ciencia trabaja con la filosofía y la filosofía con la ciencia. Porque yo les decía, todo ser humano es mortal. ¿Cómo yo sé que todo ser humano es mortal? Porque le he visto a mis abuelitos, a mis tíos, a mis, qué sé yo, morir. ¿Qué significa? Que tengo un dato concreto. Pero ¿quién me dice la verdad o la falsedad del argumento? La ciencia. La ciencia rellena eso. Y la filosofía busca este ámbito más universal. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando esta perspectiva solo con determinando que la filosofía y la ciencia se preguntan dos cosas muy específicas, pero que tratan de consideraciones parecidas. Cada una puede aportar a la otra. Hay muchos filósofos que aportan a la ciencia. Había un filósofo que murió recién, que se llama Mario Bunge, que es un filósofo de la ciencia y que ha trabajado directamente y que trabajaba directamente con científicos, porque les mostraba el ámbito que tal vez en su especificación no estaba. Es decir, se centran mucho en un tema y no ven el todo, no ven lo demás. Y la ciencia le aporta en la investigación propia el sentido de los temas. Vamos entonces a ir cerrando con esto, con esta perspectiva de la diferencia con otras disciplinas para comprender que es importante, si hablamos de filosofía latinoamericana o cualquier tipo de filosofía, diferenciar qué es filosofía, qué es ciencia, qué es literatura, qué es arte, que no se entremezclen estos elementos aun cuando la filosofía hable de todos y cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué es el propio filosofar? Preguntas que sean lo más universales posibles. La ciencia como aporta a la humanidad realmente será una pregunta filosófica, pero ¿cómo podemos solucionar el tema del coronavirus? Ya será un tema propio de la ciencia.
cómo el coronavirus ha impactado en la perspectiva general de la humanidad podrá ser una pregunta filosófica, pero cómo eso ha impactado en el Ecuador o particularmente en la realidad, ya será una consideración más de la ciencia. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Esto en cuanto a lo que venimos revisando. Lo importante es tener en consideración los elementos que hemos revisado para poder ir concretando en lo que será realmente la filosofía latinoamericana, y que tiene que ser una filosofía que sea concretamente filosofía, hacer filosofía. Bien, jóvenes, con eso